Bueno, agradeceros vuestra presencia. Dar cuenta del contenido del patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida, en el que hemos procedido a la liquidación de esta edición y también a la prórroga del contrato que une al consorcio con la empresa Pentación, con Jesús Cimarro, para las 2 próximas anualidades, con lo cual continuará al frente del festival tanto para la edición del año 18 como para la edición del año 19. De la misma manera, pues quiero agradecer el trabajo realizado y fruto de la satisfacción con la que lo recibimos y lo celebramos. Ha sido la decisión por unanimidad de todos los miembros del consorcio de proceder a su renovación para las 2 próximas ediciones. Y ya, como ocurre habitualmente en el horizonte de los próximos meses, ya por el mes de marzo o abril, pues nos dará conocimiento de la programación para el festival. Se ha planteado la posibilidad también de ampliar algún día en Caparra, pero en fin, todavía no hay nada decidido y cuando se presente la propuesta de programación ya tomaremos la decisión allá por el mes de marzo. Creo que es una buena noticia para el teatro, es una buena noticia para Extremadura, porque es una muy buena noticia para los amantes del teatro clásico y para los turistas que a lo largo del próximo verano vendrán a Extremadura. Como quiera que estamos teniendo unas cifras de crecimiento del turismo fundamentalmente procedente de extranjeros, es lo más llamativo, también turismo nacional y en el aumento tanto de viajeros como de pernoctaciones. Nada de eso hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido el apoyo que el festival da y lo que traslada, no solo físicamente, sino emocionalmente, a la oferta turística que desde Extremadura se hace a lo largo de los veranos de cada año, a lo largo de los meses de julio y agosto. Así que agradecer el trabajo realizado y tiene la palabra Jesús Cimarro. Consejera de Cultura, alcalde de Mérida, su director del INAEN, miembros del patronato, compañeros de los medios de comunicación, equipo del festival. Como cada año, después de la reunión del patronato, se convoca esta rueda de prensa para informar del balance definitivo, aunque ustedes ya tienen prácticamente los datos que se les facilitó el 27 de agosto. Y antes de entrar en detalle con los datos definitivos, y como ha adelantado el presidente, el patronato acaba de encargarme la gestión de las 2 próximas ediciones. Yo quiero agradecer al patronato y al presidente el que se renueve la confianza en mi equipo y asumo con la misma energía y con la misma responsabilidad, mirando al futuro y con una gran labor ya realizada, pero seguir avanzando en lo que es la esencia grecolatina y pensando en el público que nos visita y contando con los grandes nombres de la escena nacional e internacional y con la escena extremeña. Las cuentas definitivas de la 63 edición, la 6ª consecutiva que dirijo y gestiono, demuestran un año más que el evento teatral extremeño goza de una buena salud. Hoy hemos hecho entrega del superávit de la taquilla, que asciende a 618.431,32 céntimos. El superávit más amplio de todas las ediciones que dirijo. El modelo de gestión está consolidado y desde el 2012 se han entregado a las arcas del festival, del consorcio del festival, 2.737.799,31 céntimos. A estas cifras económicas sumamos los datos que ya avanzamos en la última rueda de prensa, que son la asistencia del público que a lo largo de los 2 meses del 7 de julio al 27 de agosto, 168.494 personas, es decir, un 3,1% más que en el año 2016. Y aquí contamos toda la actividad desarrollada en Mérida, en Medellín, Regina, en la ciudad romana de Caparra y en los distintos espacios que tiene el festival.
Por lugares de procedencia, Badajoz y Madrid encabezan el ranking, seguidos de Mérida, Sevilla, Salamanca, y de los países de afluencia de fuera de España son Portugal, Francia, Austria, Alemania, entre otros. Los rangos de edad de los compradores de la edición pasada son el 27% tienen edades comprendidas entre los 45 y 54 años. Llama mucho la atención los que están seguidos muy de cerca, los espectadores de 35 a 44 años, que son el 25%, y los que están entre 25 y 34 años, que superan el 20%. La media de edad es de 44 años. Se ha bajado en los últimos años la media de edad de espectadores que vienen a ver espectáculos de temática grecolatina, grecorromana. La venta en taquilla es del 52,20% y el resto es por venta de Internet y venta telefónica, grupos, móviles, agencias. Es decir, que estamos ya prácticamente equiparando la venta por Internet a la venta por taquilla. De todas las entradas vendidas, el 25% se adquirieron de forma anticipada. Más de 5.000 personas compraron abonos para ver espectáculos entre 5 y 8 espectáculos, y más de 3.200 espectadores se beneficiaron de los descuentos para jubilados, desempleados, jóvenes, estudiantes y discapacitados. Aunque alguna de estas cifras ya la dimos a finales de agosto, no está de más recordarles que la repercusión mediática fue de 5.100 noticias, con un valor de impacto mediático de 40 millones de euros, y que las distintas, tienen ustedes las distintas, en los eventos que se han realizado fuera de los distintos teatros. Recordar que la exposición de mujeres que está en el Museo Nacional de Arte Romano, que en el periodo del festival acumuló una asistencia de 42.817 personas, se ha prorrogado hasta el mes de abril del 2018. Y, por último, espero que a lo largo del mes de marzo podamos dar datos de la programación del 2018, y hasta entonces les agradezco enormemente su atención y les deseo un feliz año nuevo. Muchísimas gracias y estamos a su entera disposición. Bien, celebrar el rejuvenecimiento del público del festival creo que es una magnífica noticia para el festival y para la cultura en general. ¿Preguntas? A ver, buenos días. 618.000 euros de superávit, 168.000 asistentes. ¿Esto presiona para el 2018 y el 2019? Lo digo siempre, claro que presiona, porque es que es imposible superar prácticamente esas cifras. Es decir, bueno, yo siempre lo digo, me conformo con mantenerlo o mantenernos en esa horquilla que hemos conseguido. Lo que está claro es que el festival se ha asentado y está asentado con buenas raíces. Y bueno, hay que intentar trabajar para seguir manteniéndolo. Es un crecimiento sano, que se dice ahora. Sí. Puede renovar a Jesús. Jesús, enhorabuena por estar 2 años más al frente del buque insignia de la cultura extremeña. Vemos las cifras que están ahí, es una alegría que el público se rejuvenezca. Vemos que la cultura da dinero, pero esa cifra sería aún mayor si contabilizáramos la rebaja que hay de entradas por comprarlas con anterioridad, ¿no? Todavía ese beneficio sería una cifra superior, ¿no? Claro, pero esto es un festival público y tiene que cubrir todos los extractos de las capas sociales, y yo creo que es muy importante que la gente pueda comprar con anticipación y pueda elegir sus butacas y tenga un beneficio. Yo creo que hay que primar a los que compran anticipadamente las entradas. Pediste que para tu renovación del contrato, para seguir al frente del festival, se realizara la obra del Teatro Cine María Luisa. Se te ha concedido, ¿no? Bueno, esperemos que las obras se ejecuten en el tiempo.
y se pueda contar. Es complicado porque los tiempos de las obras de ejecución no son fáciles. Bueno, yo creo que es importante para los equipos que vengan a partir del 2020 dispongan de ese espacio. No me estarás diciendo que te quieres ir, ¿no? No, no estoy diciendo nada. Más preguntas. Buenas. Jesús, desde que llegaste aquí en 2011 siempre ha habido un tema que es el que ha provocado discrepancia dentro de esto del festival, y es los premios Ceres. ¿Cómo lo ves de aquí a esos 2 años que se acaban de prorrogar? Bueno, la consigna de este Gobierno es que los premios Ceres tienen que tener patrocinio privado y seguimos trabajando sobre ese asunto. Ojalá hubiera alguna empresa o empresas que pudieran permitirnos hacerlo. Yo siempre estoy abierto y de aquí tiendo la mano a las empresas, tanto públicas como privadas, que si quieren aportar al Festival de Mérida recursos, pues bienvenidos sean. A ese respecto, recuerdo que el año que viene se cumplen los 25 años de la declaración de Mérida como Patrimonio de la Humanidad y tiene unas excepciones fiscales a aquellas empresas que contribuyan al patrocinio de la celebración de los actos de conmemoración, ¿no? A través de la consiguiente declaración del Gobierno. Por esa razón, invito a todos aquellos que quieran sumarse a participar en lo que será, sin duda ninguna, un año importante para Mérida y también para toda Extremadura. Está comentando el presidente. Yo quería saber si te marca un poco la programación del 2018. No voy a adelantar nada. Ya lo sabéis. Esto será sorpresa en el 2000. Ahora lo iba diciendo el presidente. ¿Me dirás algo de la programación? No, pues cuando llegue el momento. Si no me lo quieres decir a mí, ¿cómo te lo voy a decir a ti? Más cosas. Si es que las hubiera. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Presidente, sobre otro asunto, quería una valoración sobre el tema de la ecotasa. No sé muy bien por qué ha salido eso ahora. Si no hay sentencia, y hasta que no haya sentencia, lógicamente, no hay ninguna decisión al respecto. Manejemos con prudencia los tiempos y esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? Y además no hay nada pendiente. Lo que se derivó de la situación de la sentencia anterior hasta el 2009 está todo pagado. Una parte se ha pagado directamente y otra se ha compensado con el cobro del impuesto en los años siguientes, ¿no? Por esa razón, no sé yo muy bien por qué ha salido esa noticia ahora, porque es atemporal, es decir, no tiene nada que ver con nada que haya ocurrido recientemente y que haya hecho que las cosas sean de otra manera, ¿no? ¿Alguna cosa más? Quería preguntarle su opinión sobre lo que ya ha denunciado Facua de chantaje de Hacienda a las comunidades autónomas por el tema de farmaindustria. Bueno, vamos a ver. Este es un tema que lo venimos hablando hace ya tiempo. Yo he participado en alguna de las reuniones con el ministro de Hacienda en la que hemos hablado de esta cuestión, y de lo que se trata es de algo tan sencillo como de limitar el crecimiento del gasto farmacéutico. No veo yo que haya nada malo en ello, todo lo contrario, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de garantizar que si el gasto creciera por encima de lo que se establece, que es en relación al crecimiento del Producto Interior Bruto, si creciera más habría un retorno de la propia industria farmacéutica a los poderes públicos, ¿no? No he hecho yo una interpretación negativa del mismo, porque la incorporación al vademecum de los medicamentos innovadores nada tiene que ver con esto. La incorporación al vademecum de los medicamentos innovadores se hace por otra vía absolutamente distinta y que ahora está de actualidad porque existe la Agencia del Medicamento, que es la que los aprueba y la que permite que cada uno de los países pasen a formar parte de la oferta que se hace, ¿no? Esto es una medida que se vinculó en su día a los fondos de liquidez autonómica, es decir, que aquellas comunidades autónomas que nos queremos beneficiar de lo que el FLA representa, pues tenemos que asumir algunos compromisos, y entre ellos está el de adherirnos a ese acuerdo que se ha llegado con Farmaindustria y que yo no le veo ni le otorgo un juicio necesariamente negativo. Es que o controlamos bien el crecimiento del gasto farmacéutico o de otro lado hay que quitarlo, porque como el crecimiento no es infinito,
Si crecemos por encima de lo que crecen los presupuestos, pues tendremos que sacarlo de otro apartado y a lo mejor tenemos que disminuir en tecnología o restar profesionales, ¿no? Yo creo que yo no estoy en contra de que se haga un control racional del gasto farmacéutico, ni mucho menos. Si no lo he entendido mal, lo que pasa, o sea, lo que venía a denunciar Facua es que en aquellos medicamentos que no tenían patente, que ya eran libres, que te podían tener el genérico, también influye ese acuerdo, no solo en esos innovadores a los que se ha referido. Claro. Tienen que... Podría ser menor, vamos a decirlo así, era la crítica. No, porque los medicamentos que pierden la patente, cuando pasan los primeros 10 años, pasan la mayor parte de ellos a tener todo referente genérico. Hoy día ya nadie compra un medicamento poniendo la marca del medicamento, son habitualmente casi todos genéricos. Yo es que no he acabado de entender las consecuencias negativas que se ven, no digo que alguien las pueda ver, pero yo no las acabo de entender porque es una medida encaminada a asegurar que de un año a otro el gasto en medicamentos no crezca por encima de lo que crecen los presupuestos. Y que si creciera el gasto por encima de eso, la industria se responsabiliza de retornar esos recursos a los servicios públicos, ¿no? En forma de devolución de una parte de la factura, ¿no? No alcanzo a ver la cuestión tan negativa, igual es una visión equivocada por mi parte, pero estoy convencido de que los controles sobre el gasto farmacéutico son imprescindibles si queremos tener y mantener una calidad en la sanidad que otorgamos, ¿no? Además, vivimos en una sociedad muy medicalizada. La cultura del exceso de medicamentos no es buena en ninguna sociedad, de luego en la nuestra no, donde los botiquines caseros de los que disponemos con demasiada facilidad están generando enormes resistencias bacterianas a los antibióticos, por ejemplo, porque tiramos de antibióticos cada vez que hay el más mínimo problema, porque vivimos en una sociedad y queremos que el niño, en vez de tardar 5 días en curarse, tarde solo 1, y le damos unidosis de estas de 24 horas. Todo lo que sea que el medicamento se use, pero no se abuse, son medidas que yo voy a defender siempre. Sí. ¿Sobre el Extremadura y el Villanovense. Ha pedido una reunión esta tarde con los dos. ¿Por qué y por qué ha decidido mediar? Porque me preocupé ayer. He estado muy liado en las últimas 48 horas y no había tenido la oportunidad de ver las declaraciones y los acontecimientos que habían ocurrido y me preocupa mucho las cuestiones que se derivan del deporte en general y muy particular del fútbol. Me preocupa porque no se miden bien las consecuencias hasta que luego pasa el tiempo y te encuentras con dos ciudades absolutamente enfrentadas como consecuencia de lo que haya pasado un rato, una tarde de domingo en un partido de fútbol, ¿no? Y creo que estas cosas hay que abordarlas. Y como hablé con los dos y vi una magnífica disposición, tanto por parte del señor Francanillo como del señor Tapia, le digo, oye, pues parece que mañana nos veamos, pelillos a la mar y a trabajar juntos. Vienen derbis esta semana, vienen derbis la semana que viene. Y mi experiencia es que las cosas hay que pararlas cuando están surgiendo. Y cuando nos ponemos de perfil y nadie lo afronta, acaba habiendo problemas, porque el fútbol genera en sí mismo mucha confrontación y el deporte en general también. Y luego, porque los valores del deporte están reñidos pues con todo tipo de decisiones que se toman que tengan o que marquen diferencia entre unos y otros. El deporte no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario, y los valores del deporte que yo defiendo son para mejorar la sociedad, no para dividirla, ¿no? Y por esa razón es por la que interpreté que estas cosas hay que intentar pararlas cuanto antes. Como los dos estaban en buena disposición, digo, veniros y hacemos una demostración pública de que no ha pasado de ser una anécdota, ¿no? Y si al mismo tiempo engrasamos las relaciones, pues mejor que mejor. Yo creo que es bueno para todos. Yo quería pedir una valoración también, aparte de las últimas declaraciones que ha hecho el señor Puigdemont sobre Europa, sobre salir de Europa. No sé qué le parece. No, ya lo dije yo el otro día, o ayer me parece en un tuit, si se quiere salir de España, se quiere salir de Europa, igual se quiere salir del mundo. Y donde le apetece irse a vivir es a Marte, pero me parece, esto como se dice ahora, me parece muy fuerte, ¿no? Que esto lo tengamos que estar viendo, porque además es verdad que lo dicen. No me vale la Europa que hemos construido, quiero una para mí, a mi imagen y semejanza, ¿no? Yo creo que la situación, ya no solo por el resto de España, creo que los catalanes se merecen algo más de respeto. Muy bien.